Esta mañana quisiera compartir un tema que es tan lindo que mi corazón, cada vez que lo estudio, quisiera, no sé, entregar mi vida otra vez al Señor. Ya se la entregué, pero volver a entregarle mi vida al Señor. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque es el resultado de una conversación muy confrontativa entre Dios y un hombre. Es la única parte en la Biblia donde vemos una conversación confrontativa de Dios de esta envergadura. ¿A quién le gusta que lo confronten aquí? No es lindo cuando lo confrontan a uno. Pero lo lindo de esta confrontación es que Dios no confrontó a cualquier persona, sino que confrontó a alguien que él mismo declaraba un hombre justo. Y no es lo mismo que la gente diga que uno es bueno a que Dios diga que es bueno. ¿Se imagina que Dios dijera de nosotros: qué bueno es mi niño, qué bueno es mi hijo Alberto, qué bueno es mi hija Yesenia, qué bueno es mi hijo Nelson? ¿Se imagina que Dios lo dijera? Job 1, 8, 10 dice: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Por qué no hay ninguno como él sobre la tierra? Hombre intachable, que significa íntegro, y recto, temeroso, y temeroso significa reverencia, temeroso de Dios o que rinde reverencia a Dios, y es apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: hey, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Y Satanás le decía: pero si le quitaras eso, vas a ver cómo te niega. Muchos conocerán lo que sucedió después. Dios le permite a Satanás que toque todo en la vida de Job, excepto la vida misma. Es así como Job pierde sus hijos, pierde sus criados, pierde sus posesiones, pierde su ganado y pierde su salud. Termina leproso, tirado en la tierra, un espectáculo público, rascándose las llagas de sus heridas con ladrillos. Lo que sabemos de Job es que vivió en un tiempo paralelo o anterior a los patriarcas. Y también Job no participa, por lo tanto, de la ley mosaica. O sea, toda la ley que aplicaba al pueblo de Israel no existía en el tiempo de Job. Es decir, Job era temeroso de Dios, pero sin ley. Mire qué interesante. Era un hombre justo y temeroso, pero sin que alguien le estuviera picoteando ahí: ey, quebraste la ley, no llegaste al servicio, mentiste. Él lo hacía porque su corazón era temeroso del Señor. Él era un hombre nómada y acaudalado, que reverenciaba a Dios a través de los sacrificios. En este tiempo se ofrecían sacrificios, se quemaban ofrendas, y él lo hacía. Posteriormente, el profeta Ezequiel se refiere a él como uno de los grandes antepasados de Israel. Y el apóstol Santiago también lo menciona a Job como un ejemplo de paciencia y de perseverancia en el asunto de la fe. En el tiempo de Job, el sufrimiento era asociado con portarse mal. Por eso los amigos de Job, cuando llegaron, los tres amigos, la base de su argumento era: algo hiciste mal, por eso estás sufriendo. Y aún el nombre de Job significa el perseguido. El libro de Job en sí es una obra literaria que describe la vida de un hombre y sus esfuerzos por comprender a Dios y por comprender por qué uno sufre, que es la razón por la cual muchas civilizaciones han escrito muchos libros referente a la explicación del sufrimiento. Las situaciones en la vida de Job lo llevaron a estar cara a cara con Dios, y no cualquier Dios, el Dios creador de toda la vida y de todo el universo. Y cuando sus tres amigos que lo visitaron en su desgracia agotaron todos sus argumentos para decirle: algo malo debiste haber hecho, por eso estás pagando las consecuencias,
los amigos decidieron guardar silencio. Llegó un momento en que ya era tiempo de guardar silencio. ¿Por qué? Porque en el caso de Job no había ninguna explicación terrenal para el sufrimiento de Job. Aún en el sufrimiento, Job llegó a una conclusión. Llegó a la conclusión de que la vida no tenía sentido. Y muchos dicen de que Job sí pecó, pero no pecó porque él solamente maldijo el día en que nació. Dijo, si esto es vivir, en realidad no desearía vivir. En ese proceso, él nunca dejó de temer a Dios o reverenciar a Dios. Nunca apuntó a Dios, pero no entendía lo que estaba pasando. Él trataba y los amigos trataban de entender todo a través del conocimiento. Y yo creo que muchos de nosotros queremos entender todo lo que sucede a través del conocimiento. ¿Qué realmente está pasando? Dame una respuesta. El por qué estaba sufriendo, el por qué no llegaba a la sanidad. Y en el capítulo 38 sucede algo que es inaudito. Dios toma la palabra y da un discurso que no encontramos en ninguna otra parte de la Biblia. Y Dios le dijo dos cosas a Job. Dos cosas bien puntuales en las cuales fue bien específico. Primero, Dios le describió las maravillas de la creación y le hizo una pregunta. ¿Acaso puedes tú haberlo hecho mejor que yo? O sea, para tener una idea más clara, veamos Job 38, 1, 7. Dios le dijo entonces a Job desde la tempestad: ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras que muestran falta de conocimiento? Pórtate como hombre y responde las preguntas que te voy a hacer. Wow. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando hice la tierra? Respóndeme si eres tan listo. ¿Quién le dio a la tierra sus dimensiones? Seguro que tú debes saberlo. ¿Quién le tomó las medidas? ¿Sobre qué bases descansa la tierra? ¿Quién puso la primera piedra? Mientras cantaban a una voz las estrellas de la mañana y los ángeles o seres celestiales lanzaban gritos de alegría. O sea, cuando Dios vio que había tanta argumentación, imagínense hasta al capítulo 37, pura bla 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 bla, pura filosofía cristiana de por qué le estaba pasando eso a Job. Y cuando Dios habla, primero lo confronta diciendo, mira, yo creé todo lo que hay. Y cuando esto sucedía, los astros cantaban. Los ángeles o seres celestiales se admiraban. ¿Usted sabe que los científicos han descubierto que en el universo hay sonido? Ahí se lo dejo. La Biblia dice que cantaban los astros, viendo cómo Dios formaba todo el universo como nosotros lo conocemos. ¿Y dónde estabas tú, Job? A lo que Job le responde, no tengo idea cómo lo hiciste, no sé, no estaba ahí. ¿Y por qué no sabe? Porque él también se reconoce como parte de la creación. Y como segunda observación le hace otra pregunta. Dios le describió a Job cómo él controlaba todo lo que ocurría en el mundo. Controlaba el mundo, controlaba afuera del mundo terrestre, controlaba el universo y también controlaba lo que sucedía dentro de la tierra. Y le preguntó a Job si él podía hacerlo mejor. Mire qué pregunta, ¿no? Job 46:9 dice: entonces el Señor respondió a Job desde la tempestad: pórtate como un hombre y respóndeme las preguntas que voy a hacerte. ¿Vas a poner en duda mi justicia? ¿Vas a condenarme para así quedar como quien tiene la razón? ¿Tienes la misma fuerza que Dios y voz de trueno como Él? Job estaba leproso en el suelo, en la tierra, rascándose con ladrillos, y humanamente todos querían entender por qué estaba así. Y Dios lo confronta de esta manera. Y la respuesta de Job la encontramos en el capítulo 42, verso 1 y 2. Y le dice: sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes.
Es aquí donde quiero detenerme y desmenuzar un poquito lo que es los primeros 9 versículos o 7 versículos de Job 42, que es la respuesta de Job a Dios. ¿Y por qué creo que es importante esta respuesta? Es importante estudiarla porque la única respuesta que da Job es la única respuesta que nosotros podemos darle al Señor, o debiéramos darle. Y voy a leer los versículos que vamos a estudiar. Job 42, del 2 al 6 dice: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Verso 4. Dijiste, Dios dijo en el verso 30, en el capítulo 38, verso 3: ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Verso 5. Job dice: de oídas te había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos. Verso 6 termina diciendo lo siguiente: por tanto, esta es la conclusión de Job, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Quiero que analicemos rápidamente el versículo por versículo. El verso 2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La segunda parte en otras versiones dice: y que no hay pensamiento, que nadie puede cambiar tus planes. Cuando Job reconoce que Dios puede hacerlo todo, se refiere a que puede hacer todo, pero sin tener que darle explicaciones a nadie. Cuando Job dice: yo conozco de que tú todo lo puedes, en el fondo lo que está diciendo: no necesitas explicarme a mí lo que tú vas a hacer, porque tú puedes hacer todo lo que quieras. Y este es el gran problema que tenemos nosotros, que queremos tener una explicación de lo que Dios está haciendo o permitiendo para mantener mi fe. Mire, a veces a los pastores lo colocan contra la pared. Dicen: si usted no me explica la situación, me voy de la iglesia. Bueno, y a veces nosotros colocamos en una esquina a Dios. Si tú no me explicas por qué está pasando esto, por qué permitiste esto, yo abandono la fe. Y Job comienza diciendo en su conclusión: yo acepto de que tú puedas hacer lo que quieras y no tienes que explicarme nada a mí. Queremos la explicación para poder seguir sirviéndole al Señor muchas veces nosotros. Pero la fe, sin amar, sin creer, sin honrar, sin reverencia, no es fe, sino que simplemente entonces una condición para ser cristianos. Mi condición para ser cristianos es que Dios me dé respuestas a mis preguntas. Es que Él me mantenga informado del por qué suceden las cosas. Y es difícil, aún en los momentos en que perdemos a nuestros seres queridos. Cuando comienzan a partir nuestros padres, cuando se van nuestros tíos, nuestros abuelos. No es fácil decir: no necesitas explicarme nada. Job perdió 10 hijos en un día. Por eso creo que Job tiene un poquito de autoridad para enseñarnos cómo nosotros debemos responderle a Dios. Job reconoce en la segunda parte del verso 2 que es imposible frustrar o detener los planes de Dios. Dice: conozco que todo lo puedes y nadie puede frustrar tus planes, dice en otra versión. Lo que Dios ya decidió va a suceder, aunque todo el universo confabule en contra de Dios, porque la creación no se puede ir en contra de su creador. ¿Cuántas veces nuestras oraciones, amada iglesia, intentan doblarle el brazo a Dios? Yo recuerdo siempre cuando mi mamá cuestionó que quizás a mis 18 años no debía ir a la universidad porque nos estaban dando las cosas.
Yo airosamente le contesté, pues le doblo la mano a Dios y voy a la universidad igual. Entré a la universidad, pero nunca he olvidado la boquita con la que saqué la frase, le doblo la mano a Dios entonces y voy a la universidad. ¿Cuántas veces nuestras oraciones y clamores no respetan ni reconocen o no están dispuestos a reconocer los designios de Dios? Por eso es que el movimiento de declarar lo que yo quiero, declarar lo que yo siento, va directamente en contra de lo que es la soberanía de Dios, porque cuando uno declara las cosas, no está incluyendo un hágase tu voluntad, como estaba en el Getsemaní. Aún Jesús mismo no le dobló el brazo a Dios, sino que dijo, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero reconozco que tú puedes hacer todo y tú vas a hacer todo. Hágase tu voluntad. ¿Cuántas de nuestras oraciones, cuántas de nuestras peticiones, de nuestros clamores intentan que Dios haga lo que nosotros queremos, o si no me enojo, o si no abandono la fe? Pero no estamos reconociendo que tú eres todo lo puedes y nadie te va a poder doblar el brazo o detener tus designios. No podemos estar declarando lo que nuestro corazón nos diga, nuestros sentimientos. No podemos estar entregando profecías buena onda. La palabra profética más segura es la Biblia. Los deseos que tiene un ministro son otros. Y aún la Biblia nos enseña de que hasta el enemigo puede saber y conocer verdades de nosotros, pecados de nosotros, pero no se somete a la voluntad de Dios. Santiago dice que los demonios creen que existe Dios, pero no viven de acuerdo a sus palabras, ni viven en temor reverente a Dios. No podemos controlar los designios de Dios, aunque lloremos mucho y hagamos una pataleta espiritual. Job llegó hasta el suelo rascándose con ladrillo después que se le quitó todo, para que nosotros entendamos de que no es necesario que perdamos todo y lleguemos a estar rascándonos con ladrillo las llagas de nuestra lepra y después reconocer que era verdad. Tú todo lo puedes hacer y nadie puede detener tus designios. Dios no es nuestro sirviente. Dios no es nuestro mago personal. Hazme el truco, por favor. Házmela parecer. Dios no es el genio de la lámpara mágica que frotamos cuando tenemos necesidades. Dios es tan inmenso, tan inmenso. Su anchura, su gloria, su dimensión, su peso es tanto que ni los cielos ni el universo infinito contienen a Dios. ¿De qué estamos hablando entonces, hermanos? Si pareciera que fuera un insulto clasificar a Dios con una palabra, meterlo en un vocabulario, en un lenguaje. Dios, pareciera que fuera un insulto porque no logramos ver la inmensidad de lo que es Dios. Él siempre ha existido, Él siempre existirá, Él es todopoderoso, Él es eterno, Él es amor, Él es santidad, Él es misericordia. Nosotros no calculamos esos términos en nuestra pequeña computadora, pero sí cuestionamos a Dios. No merecemos estar parados frente a Dios, ni mucho menos cuestionar todo lo que sucede alrededor, y más encima cuestionarla y echarle la culpa a Dios por lo que pasa en el mundo. Como dice el ateo, si existiera Dios, no habrían tantos niños muriendo de hambre, no habrían tanta guerra, no habría tanta maldad, no habría tanta enfermedad. Dios no lo creó así. Dios creó un mundo perfecto. Génesis. No moría el ser humano, no envejecía. ¿A poco?
Entonces, ¿qué pasó? Lea Génesis. El hombre cayó, el hombre desobedeció, el hombre se apartó de la perfección con que Dios lo creó. Pero no nos da el derecho a poder venir a apuntar a Dios ahora, a olvidarnos de la inmensidad de Dios, el creador de todo el universo. Dice su palabra que la tierra es el estrado de sus pies. Es como que coloca las patitas en la tierra, un dedito gordo. Y aún así no puede contener la creación entera, no puede contener a Dios. Y aquí nosotros lo tenemos encajonado en canciones, en prédicas. Dios tenga misericordia de la raza humana. ¿Por qué pensamos que merecemos estar físicamente sanos? ¿Quién nos ha dado el derecho a pensar de que a mí no me puede llegar el cáncer, de que a mí no me debe llegar la enfermedad, de que a mí, sacamos versículos bíblicos, pero ¿por qué a ti no y a la hermana sí? Y al hermano sí. ¿Quién nos dio el derecho a creer que merecemos algo? ¿Por qué pensamos que tenemos derecho a respirar y tener nuestros pulmones funcionando y poder correr y jugar? ¿Por qué pensamos que eso es normal? No hemos ido a los hospitales a ver que Dios sigue siendo justo aun cuando hay enfermedades tremendas en los hospitales, gente sufriendo en otros lugares que ni siquiera tiene acceso a la salud. Dios sigue siendo santo, justo, precioso, porque vivimos en un mundo caído en el cual todo puede tener consecuencias, pero Dios no tiene la culpa de nada. ¿Por qué pensamos que merecemos consolidarnos económicamente? Otros han estudiado más que nosotros. Otros han trabajado menos y a veces tienen más. Otros trabajan más y tienen menos. ¿Por qué pensamos que merecemos la consolidación económica? No, es que yo soy hijo de Dios. Es que ya es tiempo que entendamos de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para sufrir. Para sufrir, decía el apóstol, no para tener, no por avaricia. No tenemos derecho alguno a que se nos den las cosas. Ni tampoco tenemos derecho a que por si estudiamos, entonces encontramos trabajo y obtenemos todo lo que queremos. Muchos estudian y no les va bien. Muchos profesionales que aman a Dios llegan a Estados Unidos de sus países con su profesión y les ha costado salir adelante y no han podido salir adelante. ¿Acaso ellos están en menos favor que Dios? Esas son el tipo de preguntas que se colocaron Job y los amigos a analizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no merecía esto. ¿Por qué pensamos que merecemos vivir en paz? Mis hermanos, hay muchos lugares que merecen más que nosotros la paz que tenemos en este país. Son más tranquilos, son menos altaneros quizás, son menos peleadores, son más amorosos, son más ayudadores, pero tienen guerras, tienen muerte, destrucción, hambre, pobreza. ¿Por qué pensamos que merecemos nosotros la paz? Entonces cuando se nos va la paz, empezamos a cuestionar a Dios otra vez. ¿Por qué pensamos que merecemos el respeto de la sociedad? Me merezco el respeto. ¿Cuántas personas que han amado a Dios y lo han servido a Dios no los han respetado? ¿Por qué tenemos esta mente encajonada a las preguntas iniciales de los amigos de Job? El por qué. ¿Por qué? ¿Y por qué? Dios tuvo que confrontar a Job porque en su mente creía que era justo, que él era justo y no merecía lo que estaba recibiendo. O sea, estaba culpando a Dios en cierta forma de injusticia. ¿Cuántas veces nosotros culpamos a Dios de algo injusto? O peor aún, ¿cuántas veces le pedimos a Dios como si fuera nuestro matón? Dice, Señor, la venganza es tuya, anda. Yo he tenido esos sentimientos.
Cuando le he dicho al Señor, Señor, encárgate de él. Yo creo que el Señor me mira y me dice, Claudio, no entiendes. You don't get it. Encárgate de ella, me rompió el corazón. Lo más significativo que puede salir de nuestras bocas es lo que dijo Job. Tú eres soberano, Señor. Tú lo conoces todo. Usted hace como usted quiere. Y alabado seas por eso. Verso 3 dice, ¿quién es este? Has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo. Y aquí Job responde, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Aquí Job simplemente reconoce su ignorancia al hablar. Ay, mis hermanos, si a nosotros nos pagaran por reconocer nuestra ignorancia al hablar, seríamos multimillonarios. Reconoce su ignorancia al pensar que sabía, pero no sabía. También reconoce que las maravillas de Dios son incomprensibles. Cuando nosotros pretendemos conocer lo que Dios ha hecho, lo maravilloso que Dios ha hecho, también caemos en la falta de haber descifrado las obras de Dios. Pero las obras de Dios son insondables. Sus pensamientos son insondables. Lo que Él hace no podemos nosotros tratar de explicarlo, ni justificarlo, ni injustificarlo, nada. Solamente decir, tú eres soberano. Es decir, cada vez que pretendemos conocer a Dios a través del conocimiento humano, nos equivocamos. A Dios nadie le puede conocer en el sentido estricto de la palabra conocer. Solamente se nos ha concedido acercarnos a Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Es un acercamiento, pero no conocemos a Dios, mis hermanos. Nos hemos acercado porque hemos visto a Jesucristo. Y el que ha visto a Jesucristo ha visto al Padre, pero de una forma limitada. Dios a nosotros nos ve a través de su Hijo y no podemos pasar más allá. Cuestionar a Dios, doblarle la mano, manipular la palabra para declarar lo que se me dé la regalada gana, eso es un sacrilegio que algún día tendremos que dar cuenta al Señor por qué manipulamos el nombre del Dios Todopoderoso y Soberano. ¿Por qué hay tantos cristianos que creen conocer a Dios en las iglesias? ¿Por qué hay personas que salen con el Dios me dijo? ¿A poco? Estamos de acuerdo que Dios habla a través de su palabra y a través del Espíritu Santo revelándose a nosotros. El Espíritu Santo nos guía, nos exhorta, nos revela, nos acompaña. Pero de ahí a tomar la posición de pretender conocer a Dios, cuidado. Cuidado, pueblo, cuidado, que Dios me dijo, que Dios aquí, que Dios allá, porque Dios cuando colocó en su lugar a Job, lo hizo ver toda la grandeza que él tenía. Estabas tú cuando yo creé el universo, cuando los astros cantaban, cuando los ángeles se regocijaban, me celebraran. ¿Quién eres tú? Es feo que le hagan eso, pero es necesario a veces que nos coloquen en nuestro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recuerdo que cuando estaba jovencito, un hermano en la iglesia que era el bajista, el pastor lo había puesto en disciplina. Y yo que estaba ahí en el coro, no habría tenido unos 15 años. No, mi hermano, usted toca hoy día. No, toqué nomás, pero el pastor me dijo, no, usted toque, está bien. Tocó ese día. Y después del servicio el pastor me llama. Yo parto. Mi pastor era bien tranquilo, chiquitito igual que yo, pero poderoso.
Y me dijo, ¿quién le dijo a usted que tiene autoridad? Esa fue la pregunta que me hizo. ¿Quién le dijo a usted que tiene autoridad? Yo me sentí avergonzado, totalmente avergonzado. Yo le pregunto, ¿quién nos ha dado la autorización para decir que conocemos a Dios y que Él nos está diciendo cosas y que Él allá y que, y sí, estamos cayendo en el jueguito moderno del enemigo que pretende disminuir a Dios a vocecitas? Estamos cayendo en el juego moderno del enemigo de que nuestra fe se base en algo que un hombre puede decir o hacer y no puramente en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Job decía, lo único que sé ahora después de que me confrontaste es de que tú lo puedes todo y que yo no sé nada. ¿Por qué hay tantos cristianos que dicen que tienen relaciones especiales con Dios, cuando en realidad Dios no puede ser encajonado en una relación para que ellos queden por sobre los demás? Eso es exactamente lo que Dios tuvo que confrontar. Confrontó a Job porque él no puede permitir que lo enjaulen en una mente humana. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, el que piensa que es sabio, el que tiene la menor intención de declararse sabio, comience temiéndome de una forma reverente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es la reverencia. Cuán irreverentes nos hemos puesto hoy en día los cristianos. Nos quejamos de que los niños ya no respetan, ¿no? Le damos fuerte a los niños. No, antiguamente nosotros los profesores los respetamos. Los profesores tenían el derecho hasta casquearnos. Y en la casa nos volvían a dar porque el profesor tenía autoridad y le damos por ese lado. Pero la iglesia, mis amados hermanos, ¿acaso no está necesitando que Dios la llame otra vez y le diga, ¿quién te crees tú que eres? ¿Estabas tú cuando yo hice todo? ¿Qué pasaría si el Señor me llamara y me decía, me he dado cuenta de que parece que sabes mucho de mi fe? La fe en Jesucristo, del sacrificio. ¿Estabas tú cuando mi hijo estaba colgado en la cruz? ¿Lo viste cómo sangró? ¿Viste cómo fue el camino desde la aprehensión en Getsemaní hasta la expiración en la cruz? ¿Tienes la menor idea de lo que estás hablando? Y no, ni usted ni yo tenemos la menor idea de lo que es que el Hijo de Dios, que es la tercera parte de Dios mismo, se haya venido a permitir clavar en 2 árboles en la tierra. ¿Por qué pensamos que sabemos? ¿Por qué la iglesia encajona siempre al Señor y se olvida de que nosotros no podemos ni siquiera pedirle a Dios que haga lo que nosotros queremos sin decirle, pero hágase tu voluntad, allá en el cielo como aquí en la tierra? Verso 4. Verso 5, perdón. ¿Dónde voy ya? En el 4, ¿no? Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Esa es la parte más que a mí me cuesta leerla, porque Dios lo llama y ahí veo una especie de papá. Un papá que llama cuentas a alguien. Yo no sé si le pasó alguna vez que usted se portó mal y su papá le decía, ven para acá al cuarto, cierra la puerta porque vamos a arreglar cuentas. Santo Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser confrontados por Dios? Levanten su mano, a ver. ¿Estás seguro que quieres ser confrontado por Dios? Hacemos todo lo posible para no quebrar la ley y que nos confronte un policía. Qué gacho se siente cuando lo cachan a uno rompiendo la ley y le mete la patita y pasa 90 y
Y dije, santo Dios, que no se entere que soy pastor. Mis hermanos, ¿le ha tocado a usted ir ante un juez? ¿Cuánto hacemos para evitar que un juez nos coloque en línea? A mí me ha tocado ir porque se me olvida pagar los TAFs de la patente, ¿no? Y más de 2 o 3 veces voy a implorar misericordia. Porque le bajan un poquito, ¿no? Para el taquito, dicen, ¿no? Pero uno está ahí, no, lo que pasa es que, mire, se me olvidó, pero quería saber si usted puede tener misericordia. Tengo una esposa que come bastante. Saco los 3 hijos. Saco que me levanto todos los días a las 6. Y ahí le coloca, y el juez casi siempre le da una rebaja, ¿no? Pero evitamos llegar a ser confrontados por un juez. Ahora, ¿cuántos de nosotros evitamos que nos confronten quizás los malos, los pandilleros, los criminales, los mafiosos? ¿A cuánto le gustaría caer en las manos de un mafioso para que lo llame a cuenta? ¿Y por qué no nos interesa caer en las manos de un Dios vivo, de un Dios vivo? Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mateo 10:28 dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Solo teman a Dios, que es el único que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Ay, pastor, usted trajo un mensaje que no es muy amoroso hoy día. Yo estoy repitiendo lo que Dios le dijo a Job. Verso 5. Y esto es muy lindo cuando lo escuchamos. Job dijo, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Amada iglesia Creekside, debemos reconocer que lo que pensamos conocer a Dios es lo esencial solamente. Nosotros conocemos la parte que se nos ha revelado bíblicamente, pero vuelvo a repetir, no te conozco, Señor. Yo sé que tú eres inmenso, yo sé que cuando trato de pensar en ti, mi cabeza parece que va a explotar. No conocemos las dimensiones de Dios. Dios nos ha revelado lo esencial para nuestra salvación. ¿Y qué es lo esencial? Nos ha revelado a Cristo. Nos ha revelado a su Hijo Jesucristo. Pero de ahí a creernos a manejar los asuntos divinos, ni aunque haga un máster, ni un doctorado, ni un PhD en espiritismo, en divinidad, no podemos conocer a Dios. No podemos acercarnos a decir, ahora sí que ya lo domino. Échale, pregúntame. No existen los ministros cristianos profesionales. No debieran existir, por lo menos. Lo que hay y lo que somos simplemente siervos conscientes o inconscientes de la grandeza de Dios. Pero a Dios no se le puede profesionalizar en el conocimiento. No existe lo que llama muchas veces el gran siervo de Dios. Solo debiera existir el siervo que diga, con la ayuda de mi Dios, quiero terminar la carrera aquí en la tierra sirviéndole. Con la gracia y la ayuda de mi Dios soberano del universo y de todo ser viviente, quiero cuidar mi disciplina espiritual con temor y temblor. En este versículo Job reconoce que él estaba ciego. Mire, es algo grande decir yo estoy ciego. Jesús declaró en Lucas 6:39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La razón por la cual Job pasó por ese proceso
A totalidad no la vamos a saber, pero sí vemos que él fue perfeccionado. El Job que comenzó quejándose, no maldiciendo a Dios, quejándose, terminó diciéndole: tú puedes hacerlo todo sin tener que darme la más mínima explicación de lo que haces. El propósito de las confrontaciones con Dios es precisamente que nuestros ojos sean abiertos. Quizás no nos damos cuenta de que los problemas que nosotros tenemos, los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, los problemas familiares, los problemas en el trabajo, los problemas con las amistades, todos los problemas que tenemos, no es que los demás sean el problema, sino que nuestros ojos están cerrados. Nosotros necesitamos que se nos abran los ojos, porque solamente escuchamos y conocemos de oídas. Pero cuando nos confronta el Señor con la palabra y cuando nos confrontan con la razón, con la verdad, muchas veces nuestras escamas caen de los ojos y comenzamos a ver la realidad. Quizás el problema que tenemos, al igual que la lepra y toda la pérdida de Job, es la forma en que Dios soberanamente está permitiendo que se nos abran los ojos. No, pastor, es que se me fue el tren. Yo no voy a tener hijos, voy a tener nietos de una vez, es que me caso. Dice. Dios soberano de alguna forma está perfeccionando nuestra vida, y bajo la permisividad de Él, nosotros debemos confiar de que no sabemos más que Él. Si nosotros confiamos en la soberanía de Dios, es tan fácil porque uno deja la explicación en las manos de Dios. Pero si no confiamos en la soberanía de Dios, vamos a estar rascándonos con ladrillos, quizás con amigos al lado, y tratando de explicar la situación, tratando de entender el porqué, tratando de analizar y poder llegar a estar en paz en nuestra propia lógica. No, Dios es soberano y punto. ¿Acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo?, dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué tipo de revelación es esa? Job fue herido en todo sentido. Dijimos, Job perdió 10 hijos en un día. Mataron a todos sus siervos, sus criados, murió su ganado. Su salud, estar en el suelo, en la tierra, rascándose con ladrillo, y con una esposa que le dijera: maldice a tu Dios y muérete. Ya. Cuidado de las esposas. Cuando nos va mal, termina leproso, tirado en la tierra, rascándose con ladrillos. Y todo eso lo llevó a una transformación de pensamiento. Mis hermanos, qué fácil la tenemos nosotros a través de la palabra expositiva, a través de la exposición del mensaje de la prédica. Tenemos la oportunidad de decir: no me gusta. Pero yo le aseguro que si camino a la casa hoy usted tiene un accidente o tiene un ataque al corazón y parte de la presencia del Señor, lo más preciado que se va a llevar en esos últimos minutos va a ser recordar la palabra del Señor. Las conversaciones que Dios tuvo con usted, la confrontación que Dios tuvo con usted, porque sin Dios nada tiene sentido si que nos abren los ojos. Tu esposa, tu esposo no es lo mayor en la vida. Te puede fallar. Los hijos nos pueden fallar. Pueden tomar malas decisiones, nos pueden causar dolor. El trabajo, la consolidación económica. No hay nada que pueda compararse a tener conversaciones con nuestro Creador y que Él nos diga la verdad, que nosotros somos simplemente creación y que Él todo lo puede y que no necesita darnos explicaciones de nada.
De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Amada iglesia Creekside, ¿cuántos de nosotros queremos sufrir antes de llegar a que se nos abran nuestros ojos? ¿Por qué tiene que llegar el momento en que ya estamos derrotados para que recién queramos aceptar la palabra divina de nuestro Creador? ¿Por qué tenemos que llamar desde el hospital? Ahora sí. ¿Usted sabe cuánta gente llama del hospital para bautizarse? ¿Por qué tenemos que esperar que se enferme el hijo? ¿Por qué tenemos que esperar que pierdan el trabajo para acordarse de su Creador? ¿Por qué? ¿Por qué preferimos el proceso para que se nos abran los ojos? Job dice, mas ahora mis ojos te ven. Antes te había escuchado. Antes escuchábamos el mensaje, pero llega un momento en que si aceptamos, lo internalizamos y lo vivimos, se nos abren los ojos. Y termina diciendo algo en el verso 6, muy simple. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas son las palabras finales de Job. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Y desde mi condición de suelo, de tierra, de hediondez, los perros probablemente le enviaban las llagas. De esa pudredumbre se echa más polvo y ceniza para mostrar su arrepentimiento, porque no es de palabras, sino es de condición. Job no se arrepiente por las razones que sus amigos le dieron. ¿Saben lo que le dijeron los amigos de Job? Algo malo debiste hacer. Y Job no había hecho nada malo. Entonces preguntan, ¿y de qué se arrepintió entonces si no había hecho nada malo? Job se arrepiente de haber pensado que conocía a Dios. Job se arrepiente por pensar que él tenía causas justas en contra de Dios. José se arrepiente de antes haber solo escuchado de Dios, pero nunca haber visto lo que Dios quería que viera. Ahora él había tenido una experiencia con Dios de confrontación. Mis hermanos, que Dios lo confronte a uno es un privilegio. Las confrontaciones de Dios en vida son una bendición, son una oportunidad. La confrontación de Dios después de la muerte son para condenación. Por eso, a los que están en Cristo, a los que son nuevas criaturas, ya no hay condenación. Solamente confrontaciones para colocarnos en nuestro lugar. Job halló el significado a su vida no en la búsqueda intelectual de Dios, no en lo que él pensaba que era Dios, sino solamente cuando reconozco que tú lo puedes hacer todo y no necesitas decirme nada. Señor, gracias por abrirme los ojos. Gracias por permitirme darme cuenta que lo que yo vivo o lo que vivamos, no tienes por qué darnos explicaciones porque tú eres inmenso, poderoso, tu amor es interminable. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú tengas memoria de mí? Un ser creado, limitado. Señor, me arrepiento, me retracto. Tú tenías toda la razón. Tengo buenas noticias para Iglesia Creekside. Lo más probable es que no vamos a perder 10 hijos. Lo más probable es que no vamos a perder los criados y los siervos, porque no tenemos. Lo más probable es que no se nos va a caer la casa, como se le cayó a Job, un viento del norte, sur, este, oeste, vinieron todo al suelo. Lo más probable es que no se van a morir nuestro ganado. No va a haber pérdida quizás. Lo más probable es que no terminemos con lepra, lo más probable, porque hasta la medicina ha avanzado. Pero si el Señor desea llamarnos de una manera dolorosa para que se nos abran los ojos y lleguemos a decir, Señor,
tú eres soberano, tú no tienes por qué darme explicaciones. Perdóname por haber pensado de que yo te daba órdenes. Señor, yo pensé que conocía, yo había escuchado algo de ti, pero ahora te estoy viendo. Y Jesús dijo, si alguien me ve a mí, ha visto al Padre. Yo quiero poner mis ojos en Jesús. No quiero saber todas las razones. No podría, es tan inmenso Dios. Yo quiero mirar a Jesucristo para ser más como Él y decirle, Señor, no puedo contigo. Me someto, me arrepiento, me retracto. Y si me toca estar en la tierra, Jehová dio, Jehová quitó, sea tu nombre bendito. Pongámonos de pie, por favor.